Con gran pesar e incredulidad ha tomado la población la noticia sobre el cruel asesinato del comunicador Claudio Nasco, muerto a puñaladas por 3 jóvenes que admitieron los hechos ante las autoridades tras ser arrestados. Un especialista en temas criminales y un profesional de la conducta humana analizaron para Zona 5 el hecho atroz y describen lo que se oculta tras ese tipo de situaciones. Este tipo de caso mueve mucho el morbo público. Y mi percepción de este tipo de casos es que ya se han convertido en casos comunes. El exfiscal del área criminal, Fabián Melo, señala que han sido varios los casos en que personas de preferencia homosexual son asesinados a manos de parejas o exparejas. Hay patrones inclusive constantes en muchos de ellos. Si tú te fijas, en varios de ellos los autores han sido varios, han sido coautores. Señala como ejemplo las lamentables muertes de Jean-Luis Jorge, Víctor Gulías, el productor de televisión Mickey Bretón y otros en los que las circunstancias han sido similares. En muchos de ellos ha habido una relación entre los autores y las víctimas, lo que significa que la condición fortuita es casi descartable, porque generalmente hay una especie de compenetración y de cercanía entre víctima y agresor. Muchos, como es el caso del doctor Secundino Palacios, tienen la hipótesis de que detrás de los jóvenes agresores puede haber una autoría intelectual y que por ello hay que profundizar en las indagatorias. Si había una relación vieja, si había un vínculo afectivo de mucho tiempo, entonces habría que preguntarse si esto es realmente así como ha ocurrido y como nos lo han difundido y nos los han contado, o si habían otras variables. De acuerdo con el informe policial, Claudio Nasco se reunió con Oscar Pérez, alias Yendel, Luis Manuel Pérez Ponciano, alias Macuto, y José Rafael Miliano Rodríguez para compartir en la cabaña Chévere de la autopista 30 de Mayo, como lo habían hecho en otras ocasiones. Estando allí, se produjo una discusión que degeneró en tragedia, porque supuestamente el comunicador le adeudaba 25,000 pesos a Yendel. Se infiere que fue por una deuda de 25,000 pesos. Si había una comunicación vieja entre ellos, ir a matar por matar, o habían otros elementos ahí envueltos que no han salido a la luz pública. Al cuerpo del comunicador le fueron inferidas una cantidad aún indeterminada de puñaladas, pero que según versiones extraoficiales podrían superar las 50. Todo esto con un puñal llevado a la escena por Oscar Pérez, quien también llevó cinta adhesiva para amordazar a la víctima. Cuando se va preparado para provocar daño, entonces tiene que haber una gran audacia del investigador para determinar qué tipo de daño se fue a provocar, si se fue a matar, si se fue a producirle golpes y heridas o cualquier tipo de situación. A juicio de Fabián Melo, se deben analizar bien los elementos y hacer que las pruebas y señales del cadáver muestren los detalles sin fundamentarse tan solo en los testimonios de los agresores. Sin embargo, en este caso entiende que hay suficientes evidencias. En este caso, yo soy de criterio de que la mayoría de las herramientas que están ahí son suficientes para armar un buen caso. Dice que por experiencia en casos similares se acoge la teoría del asesinato, porque no se concibe que una persona que vaya a compartir con otra acuda preparado para provocar daño. Pero viendo el tipo de crimen, surge la pregunta de qué lleva a un joven a matar de esa forma. Pueden ser seres humanos con una gran carga de resentimiento social que lo lleve a hacer acciones de esa naturaleza. El trastorno antisocial de personalidad. Por dinero hacen cualquier cosa. El doctor explica que eso ocurre en todos los niveles sociales, pero es mayor en la población más numerosa que corresponde a la clase baja. Desde el punto de vista de la psicopatología clínica, la deprivación, la carencia afectiva con que crecen grupos de jóvenes, tanto hembras y varones en el mundo, lo marca para toda la vida. Lo puede marcar para toda la vida y pueden llegar a hacer este tipo de acciones.
Palacios aclara que son situaciones que pasan de manera frecuente con los casos denominados como pasionales, que acrecientan la lista de feminicidios y también ocurren en la delincuencia común. Pero explica que en el hecho del comunicador se ha creado una alarma por tratarse de una figura pública y por el tema de la homosexualidad, que aún no es aceptada del todo en la sociedad dominicana. Eso se debe situar dentro de lo que es el nivel de violencia general que vive la República Dominicana. Un elemento surgido en medio de la oleada de especulaciones con el caso fue un mensaje difundido por el diseñador de preferencia homosexual Jorge Diep, quien dijo que el señalado como principal responsable era conocido en la comunidad gay y hasta llegó a tratarlo. Popular en la comunidad gay porque ¿verdad? Yo tengo varios amigos míos que lo conocen y que me han dicho que han salido con él, que el muchachito, el asesino, porque es un asesino, en su momento, aunque ahora se ve como dicen, un delincuente, pero en su momento se vio bien y llamó la atención a mucha gente que yo conozco, a varios muchachos que yo conozco, y salió con ellos. Ante el triste panorama, hay una realidad, y es que hubo un crimen y los responsables deben pagar a través de lo establecido en la ley. Que hay un crimen acompañado de otro crimen. Ellos no tan solo lo asesinaron, sino también que sustrajeron el vehículo, que sustrajeron las tarjetas para disponer del dinero que tenía él en el depósito. Eso conlleva una pena de 30 años. Pero a esto se suma otro cargo que agrava la sanción. Además, hay una asociación, es decir, ellos planificaron la muerte. ¿Por qué digo que la planificaron? Porque estaban ya con maquitey, tengo entendido, llevaron el arma homicida, en este caso el puñal, es decir, que hubo una planificación previa. Entonces, en eso en derecho es una asociación de malhechores contemplada en el artículo 265-266 del Código Penal Dominicano. En manos de la justicia están. Aunque la cárcel no curará el dolor a quienes sufren la muerte de Claudio Nasco, es todo lo que contempla el ordenamiento jurídico dominicano para esos crímenes. Y solo se espera que prime la justicia, aplicando la pena correspondiente, y que el caso se investigue hasta alcanzar su mayor esclarecimiento, inclusive llevando también a prisión, si es que existen, a él o los autores intelectuales de este horrendo hecho.